Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas capítulo 15. Estamos en una serie que le llamamos Moraleja de la Historia, que está basado en algunas de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, de algunas historias que Él cuenta, que nos dejan enseñanzas muy prudentes, enseñanzas que nos van a permitir o que nos permiten crecer, madurar en la fe, aprendiendo lecciones que solo el Señor Jesús nos podría dar. En Lucas capítulo 15, versículos 1 y 2, vamos a ver el contexto de lo que quiero enseñar en esta tarde. En Lucas capítulo 15, versículos 1 y 2 dice: y todos los publicanos y pecadores se acercaban para escucharle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Mostrar hospitalidad es considerada siempre una manera de respeto, es siempre considerado una manera de respeto, de aprecio a individuos o a grupos. Y el hecho de que Jesús estuviera comiendo con pecadores, con gente, la escoria, que ellos podrían llamar la escoria de la sociedad, dio lugar o daba lugar a que los fariseos se enojaran, se molestaran, porque de alguna manera miraban a Jesús honrando a la gente que ellos despreciaban. Esto es muy importante que usted lo lleve en consideración. En Lucas capítulo 15, versículos 11 a 32, vamos a ver, usted sabe que este capítulo 15 contiene tres parábolas muy puntuales, muy específicas. Se trata de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida, la del hijo perdido, ¿verdad? Y vamos a hacer énfasis precisamente en el hijo perdido, en lo que llamamos el hijo pródigo. En Lucas capítulo 15, versículos 11 a 32 dice: y dijo: había un hombre que tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde, y repartió sus bienes entre ellos. Tal vez esto no le parezca a usted mucho, pero es muy importante que usted vea que en la cultura judía, esta actitud del hombre, del joven, llegando a su padre a pedirle su herencia, aún el papá estando vivo, era un insulto. Era una manera irrespetuosa, era una manera de decir al padre: ¿sabes qué? No quiero que seas más mi padre, no quiero más tener ningún vínculo contigo, quiero mi herencia, porque no quiero tener nada más contigo. Era una bofetada en el rostro de un padre judío. Mas sin embargo, la actitud del padre es la actitud que nosotros vamos a aplaudir, la actitud que nosotros de la cual vamos a aprender. Es muy interesante que la palabra que dice propiedad, cuando dice la propiedad, es una combinación de 2 palabras griegas. Una de ellas es la palabra bios, que significa literalmente biología. De ahí viene la palabra biología. Lo que este padre está haciendo es literalmente dividiendo, cuando agarra su propiedad y la divide entre sus 2 hijos herederos. Él lo que está haciendo es rompiendo su vida en 2 partes. En el versículo 13 dice la escritura: no muchos días después, el hijo menor reunió todo lo que tenía y emprendió un viaje a un país lejano, y ahí desparfarró sus propiedades en una vida imprudente. Como que si no hubiese sido suficiente haberle dado una bofetada al papá, simbólicamente hablando, diciéndole: quiero mi herencia, no quiero más ser tu hijo. Se va a otro país a estar bajo el dominio y la influencia de otros dioses, de otro país extranjero. Y todos los países extranjeros en aquella época tenían otros dioses, no eran el Dios de Israel a quien ellos servían. Entonces era una doble ofensa
el decirle a su padre, dame mi herencia, significa no quiero más ser tu hijo, y irse a otra ciudad, a otro pueblo, a otra nación, mejor dicho, es cambiar de Dios. Y entonces esto era algo muy doloroso en el corazón del padre. Pero en el versículo 14 dice, cuando había gastado todo, sobrevino una gran hambruna en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Y así fue, y se alquiló o se empleó a uno de los ciudadanos de aquel país, que lo envió a sus campos para apacentar cerdos. Anhelaba los alimentos con las vainas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Esta historia contiene algunos detalles que son bastante escabrosos, que son bastante interesantes. No se fue como un sirviente, se fue como un jornalero, que era el trabajo más vil, era el trabajo más humillante que una persona pudiera tener. Y se va, y este hombre, este joven, se va a humillarse a un servicio que en la casa de sus padres, como dice en el versículo 17, pero cuando volvió en sí, cuando vio cuántos de los jornaleros de mi padre tienen el pan más que suficiente y yo padezco hambre aquí. Cuando él se da cuenta que lo que él ha hecho es totalmente inadmisible, es totalmente una locura, dice la Biblia, cuando volvió en sí. Cuando volvió en sí, en otras palabras, cuando se da cuenta del escenario en el que está su vida ahora, de ser un hombre rico, de tenerlo todo en la casa de su padre, ahora se encuentra comiendo mal comiendo y deseando comer lo que sobraba de los cerdos. Mas sin embargo, él no lo obtiene y le cuesta mucho mantenerse. Y esto es muy importante, es muy relevante en nuestra historia, porque cuando nosotros vemos esto en el paralelo de la vida de lo que le llamamos hoy en día un hijo pródigo, la humillación a la que ellos se exponen es una humillación que como padre yo no quisiera que mis hijos pasaran, pero es una decisión que el hijo pródigo toma en aras de su libertad. Escriba esto entre comillas, en aras de su libertad. Él buscando una libertad que él quería tener, cae en una vida de libertinaje, cae en una vida irresponsable, cae en una vida en la que tiene un precio que pagar, y ese precio a pagar es su dignidad. El hijo pródigo paga su libertad con su dignidad, deja de ser hijo temporalmente, porque después dice en el versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre. Pero cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión y corrió, lo abrazó y lo besó. Yo quiero que usted se imagine esa escena. Esa escena es muy peculiar. En el Medio Oriente, los hombres, los patriarcas, nunca se levantaban los pantalones o las túnicas para salir corriendo. Lo hacían las mujeres, lo hacían los niños, pero no un patriarca. Un patriarca nunca se levantaba la sotana o las vestimentas para mostrar sus piernas. Mas sin embargo, este padre lo hace. Este padre hace algo que la cultura no hacía. Hace algo que lo que lo rodeaba no lo acostumbraba a hacer. Hace algo extraordinario. Y esto es algo muy importante en mi predicación de esta tarde, porque Dios va a hacer cosas
por los hijos pródigos cosas que usualmente un padre natural no puede hacer. Dios va a hacer cosas por los hijos pródigos, por la gente pródiga, cosas que en lo natural nadie hace. Espere usted, si usted es un hijo pródigo, si usted es una esposa pródiga, si usted es un marido pródigo, una persona que está alejada del convivio con el Padre, espere usted del Padre una actitud inusual, algo que no se ve en lo natural, algo que solo se ve en lo sobrenatural. Y es importante que usted vea que el deseo del hijo es regresar a la relación con el Padre. Esta es una parte crítica en la historia. Es muy importante que usted vea esto. El hijo que es pródigo, la persona que es pródiga, necesita desear regresar al convivio con el Padre. No es un asunto de una sola vía. No es solamente que el padre esté dispuesto a recibirlo, sino que el pródigo tiene que tener la iniciativa de querer regresar al convivio y a la confianza del padre a quien ha defraudado. Esto es crítico para toda persona que es considerada como un hijo pródigo o como una persona pródiga. Tiene que desear llegar al convivio con el Padre. Cuando nosotros vemos esto en el versículo 21, vemos que dice: hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: traigan pronto el mejor vestido, vístanselo a él y pónganle un anillo en la mano y zapatos en los pies. Traigan un becerro cebado y mátenlo y comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Y empezaron a celebrar. Yo quiero que usted una vez más use su imaginación. El padre está allí viendo que su hijo viene a la distancia. El padre sale corriendo a buscar a su hijo. Ni siquiera le da tiempo para que el hijo pueda explicarse. Ni siquiera le da tiempo al hijo para que el hijo pruebe que es digno de estar al convivio suyo. Ni siquiera le da tiempo para limpiarse, porque imagínense, él viene de estar cuidando cerdos, él viene sucio, él viene inmundo. Mas sin embargo, el padre ni siquiera le dice: espérate un momento, ve a bañarte, ve a arreglarte, ve a limpiarte. No, así como está, así como viene, lo recibe. Y esto es lo que hace Dios cuando un pecador se arrepiente. Como viene del mundo, así lo recibe. Y es más, lo que este padre hace es vestir a su hijo con una de sus túnicas que estaban limpias, que imagino yo ha de haber olido a closet, ha de haber oído a armario, ha de haber olido muy bien. Tal vez debe haber olido a lo que usan las hermanas o las personas cuando lavan ropa. ¿Cómo se llama? Tide, Dowley, o el que venden en Walmart, Suavitel. Me imagino que ha de haber olido a algo limpio, ha de haber olido muy bien. Pero aquí está el hijo pródigo regresando al convivio con el padre, todo inmundo, todo sucio. Y el padre le dice a los empleados: tráigame un vestido. Y se lo ponen limpio, se lo ponen aromatizado, se lo ponen como recién salido del laundry room. Ahora, esto parece hacer apenas una figura, pero es una gran verdad. Cualquier persona que se haya alejado del Señor, cualquier persona que se haya en la condición de pródigo, cuando regresa al Padre, tiene que tener como primera actitud el deseo de tener comunión con el Padre nuevamente.
No es un asunto de una sola vía. No es un asunto solamente de que el Padre está siempre dispuesto a recibir al perdido, de recibir al que se ha alejado. Es que el que viene tiene que querer, tiene que desear, tiene que anhelar el convivio con el Padre nuevamente. El Padre va a hacer cosas extraordinarias. El Padre va a hacer cosas que no lo haría comúnmente. Si fuera yo, voy a ponerme en el ejemplo de en el papel de este Padre. A mí me hubiera costado mucho darle un abrazo a mi hijo hediondo a puerco. No digo a carnitas, estoy diciendo a puerco. Estoy hediondo a todo el excremento, a toda la porquería donde él ha estado por los últimos días de su vida. Así como, y esto para mí, yo me imagino que el hijo pródigo debe haber dicho: le voy a explicar a mi padre qué fue lo que hice, por qué lo hice. No, pero el padre no le da ni tiempo a eso. No le da ni tiempo a sacar su iPhone, su teléfono, ¿verdad? Y sacar las notas que había escrito, ¿verdad? Cuando estaba pensando en la posibilidad de regresar. No habían iPhones en aquella época, ¿sí? No me la crea. Solo crea en esto. El hijo probablemente quiso argumentar con su padre, darle sus razones por las cuales se había alejado. Y esto es lo que muchas personas alejadas del Padre intentan hacer: darle explicaciones a Dios, darle explicaciones al Padre antes de regresar, como que si Dios no supiera. A Dios tú no necesitas explicarle por qué pecaste. A Dios tú no necesitas explicarle, darle las razones por las cuales te alejaste. Él ya lo sabe. Lo único que tienes que hacer es desear estar al convivio del Padre nuevamente, estar de regreso en casa. Esto es lo que realmente vale la pena. Pero la historia no termina allí. Como usted se ha dado cuenta, en el versículo 25 dice: su hijo mayor estaba en el campo. Al llegar y acercarse a la casa, oyó música y danzas. Llamó a uno de los criados y le preguntó: ¿qué significa aquello? Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro cebado, porque lo ha recibido sano y salvo. Verso 28. Pero él se enojó y se negó a entrar. Su padre salió y le rogó, pero él respondió a su padre: mira, estos años te he servido, nunca te he desobedecido tu mandato, pero nunca me diste un cabrito para que lo festejara con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, ya no era su hermano, imagínate enojado que estaba. Ya no le dice: no le vino mi hermano, le dice: tu hijo, este hijo tuyo que ha devorado tu hacienda con prostitutas, mataste el becerro cebado. Y él le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que es mío es tuyo. Era justo festejar y alegrarse, porque tu hermano estaba muerto y vive, se había perdido y ha sido hallado. Es interesante ver la actitud del hermano mayor. Enojado, preocupado más por la hacienda, preocupado más por su lista de requisitos que él sí había cumplido, versus versus la actitud del que se había llevado todo o la mitad y se lo había malgastado. Se pone en una actitud de decir: yo no entro, no tengo convivio, no voy a la fiesta. Se pone en una actitud que vamos a ver más adelante. Es una actitud en la que muchas personas se ponen cuando ven a alguien regresar a la casa del Señor, cuando ven a alguien regresar a los caminos del Señor. Pero quiero que usted se detenga a pensar en dos cosas, en una cosa importante, mejor dicho, de dos eventos que son importantes. El primero, cuando el hijo pródigo regresa, el padre sale a recibirlo. Ahora está el hijo mayor, está bravo. Ahora el hijo mayor está muy enojado.
¿Qué hace el padre? Sale a convencerlo, va por él, a decirle, en otras palabras, hijo, hay más razones para celebrar que para que tú estés enojado. Lo importante para mí de este trecho específicamente es que tenemos que tener la actitud correcta. Nosotros, los que estamos en los caminos del Señor, tenemos que tener la actitud correcta ante los hijos pródigos. Tenemos que tener la actitud de recibirlo, no la actitud, porque le voy a decir, hay hijos que regresan a casa y nunca han perdido sus privilegios. Hay hijos que regresan a la casa del Señor, que regresan al convivio con el Señor y no han perdido sus privilegios, siguen siendo hijos. Dios los sigue amando, Dios los sigue ministrando, Dios sigue atendiendo sus necesidades como que si nunca se hubiesen ido de casa. Y así es Dios. Ese es el Dios al que servimos. Es el Dios que no le dice al hijo pródigo, como anduviste fuera durante casi un año, hoy no tienes acceso a mí hasta que tú repares el daño que causaste. O sea, no es así que funciona el Padre usted sabe, no sé cómo aparece en su Biblia, pero en la mía, entre el capítulo 10 y el versículo 10, quiero decir, y el versículo 11, dice parábola del hijo pródigo. Yo personalmente lo cambiaría por decir parábola del padre pródigo, porque la historia es a respecto del padre. La historia es totalmente una historia que habla de un padre que no rechaza ni al que se fue, ni al que se alejó y ahora regresa, como tampoco rechaza al que siempre ha estado, pero que está molesto por los privilegios que se le dan, que se le otorgan a aquel que se fue y que perdiéndolo todo reconoce su falta y regresa al convivio del Padre. De eso se trata la historia. En esta parábola habían dos audiencias. Una, la audiencia que eran todos los que, vea conmigo el versículo 1, del versículo 15, publicanos y pecadores. Esa era la primera audiencia. Pero junto a ellos estaban también los fariseos. El mensaje no era solamente para lo que Jesús está hablando, no lo estaba hablando solamente para aquellas personas publicanas y pecadores, sino que también les estaba mandando un mensaje a los escribas, a los fariseos. A los escribas y a los fariseos, porque a esos no les importaba tanto la gente perdida. Esto me lleva a mí a tener que decir lo siguiente. Tenemos que cuidarnos como hijos de Dios de no caer en las actitudes de los escribas y los fariseos, de no importarnos el que está perdido, de no importarnos el que está allá afuera sin reconciliarse con, que ha perdido el favor, que ha perdido la gracia delante de los hombres, pero que Dios está dispuesto a restaurarle esa gracia y ese favor con tan solamente el arrepentimiento. Cuando nosotros vemos desde el punto de vista de la parábola del hijo pródigo, nosotros tenemos que ver que hay enseñanza tanto para el que está allá afuera, que no conoce al Señor, o no quiero decir eso, personas que se han alejado del Señor. Y también hay enseñanza para nosotros que nos hemos quedado, que nunca hemos dejado al Señor. ¿Cuántos de ustedes aquí tienen 5 años de seguir al Señor? Levante la mano. ¿Cuántos tienen menos de 5 años de seguir al Señor? Quise decir, menos de 5 años. ¿Cuántos tienen
menos de 10 años de seguir al Señor? ¿Cuántos tienen menos de 20 años de seguir al Señor? ¿Cuántos tienen más de 25 años de seguir al Señor? Es un número muy significativo de personas que han permanecido en la fe, que han permanecido en la casa del Señor obedeciéndolo, que han permanecido en los caminos del Señor haciendo lo que el Padre les ha pedido. Yo quiero pedirle que usted nunca adopte la actitud de los fariseos o de los escribas. Al contrario, que usted pueda ver que hay un gran valor en estar dispuestos a recibir a aquellos hijos pródigos, aquellos hombres y mujeres pródigos. Hay 3 enseñanzas en esta parábola, además de lo que he hablado. La primera enseñanza es de que huir del Padre Celestial nos costará algo. Hay por lo menos 5 etapas que las personas caminan cuando se alejan del Padre. La primera etapa es cuando comienzan a pensar en qué van a hacer para alejarse de Dios. Comienzan a considerar la posibilidad de pecar, la posibilidad de cometer adulterio, la posibilidad de volver a los placeres del pecado. Esa es la primera etapa. La siguiente etapa, comienzan a buscar la oportunidad. Comienzan a buscar la oportunidad de pecar. Y esto parece algo que no es lógico siendo cristiano, pero es muy posible que esto ocurra. La tercera es vivir la vida imprudente y disfrutar los placeres del pecado. Esa es la tercera etapa, cuando una persona comienza a considerar la posibilidad de alejarse de las cosas de Dios, de alejarse del convivio con el Padre. La cuarta es lidiar con las consecuencias del pecado. No sé de ustedes, pero hubo un momento en mi vida que yo pasé por todas estas 4 etapas. Yo consideré el pecado, caí en pecado, viví en el placer del pecado, y después de eso tuve que pagar las consecuencias del pecado. Y muchas personas piensan que se puede jugar con Dios. Con Dios no se juega. Con Dios tú no juegas. Hay un dicho que no está en la Biblia, es un dicho popular, por lo menos así lo oí yo en mi pueblo. A Dios no se le toca con las manos sucias. En otras palabras, con Dios tú no juegas. Con Dios tú no consideras la posibilidad de pecar. Con Dios tú no buscas la oportunidad de pecar. Con Dios tú no disfrutas del pecado. Con Dios tú vas a pagar las consecuencias del pecado. Cuando uno piensa de esa manera, uno se tiene que dar cuenta que a cualquier momento podemos caer en la condición del hijo pródigo, que él consideró, primero planificó, me imagino, estoy cansado de estar viviendo bajo las órdenes de mi jefe, estoy de mi padre, estoy harto de la rigidez de esto, de caminar en obediencia, y comenzó a considerar la posibilidad de alejarse. De ahí no solamente la consideró, sino que buscó la oportunidad de hacerlo. Y tercero, lo hizo y pagó las consecuencias del pecado. Esto, mis hermanos, nosotros tenemos que llevarlo
bastante en serio en nuestra vida como cristianos. Porque con Dios no se juega. Si estás caminando en los caminos del Señor, mantente firme en eso. Si estás caminando en santidad, mantente firme en tu santidad. Si estás caminando firme y determinado en servir al Señor, sigue sirviendo al Señor. Como hijo pródigo, Él te va a volver a recibir. Pero cuidado, no juegues con la gracia. No juegues con el perdón de Dios. Porque independientemente de que el Padre estará siempre dispuesto a recibirnos como hijos pródigos, también hay un momento en el que Dios dice en Romanos que Él es capaz de entregarnos a una mente reprobada, a una mente que se olvida qué es el bien y qué es el mal. Entonces, la segunda enseñanza está en que la justicia propia ante el Padre nos costará. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros creemos que nuestra justicia, la forma en que nosotros llevamos nuestro evangelio, es siempre la manera correcta de hacerlo, dejando de considerar qué es lo que la Biblia dice al respecto de nuestra justicia. Tenemos que tener en cuenta siempre que la justicia del hombre no obra la justicia de Dios. La justicia del hombre es como trapos de inmundicia, así dice la Escritura. Nosotros tenemos que tener en claro que no tenemos que tener justicia propia. La justicia que nosotros tenemos que perseguir es la justicia divina, es la justicia de Dios. Porque en la medida que nosotros caminemos en el entendimiento pleno de qué es lo que es justo delante de Dios, tenemos que aprender a través de la memorización, del estudio, de la meditación de este libro, es que vamos a saber qué es lo que es justo delante del Señor. No lo que nosotros pensamos que es justo. Lo que nosotros pensamos, lo que nosotros suponemos que es justo, no obra la justicia de Dios. La justicia propia tiene un costo delante del Padre. Y eso es el rechazo. Eso es la falta de aprobación. Dios no aprueba nuestra justicia, al contrario, Él la rechaza. Hay una cosa que es muy importante, que es entender claramente, mis hermanos, que el único que es justo es Dios. Nosotros, todos nosotros somos aprendices de justicia. Yo en algún momento, cuando estaba criando a mis hijos, me enfrenté delante de situaciones en las que yo pensé que estaba siendo justo con mis hijos, o justo con mi hijo, o justo con mi hija. Y después me di cuenta que en realidad lo que yo hice en algunos momentos fue crear mis propios códigos de justicia para poder juzgar la conducta de mis hijos en lugar de juzgarlos de acuerdo a la justicia de Dios. Entonces, mis hermanos, es importante llegar al tercer enseñanza de esta parábola, que siempre hay un camino de regreso al Padre. Siempre hay una manera de regresar al camino que hemos dejado para atrás. Mire, mi hermano, en algún momento, cuando dejamos las cosas de Dios, en algún momento por alguna razón nos hemos alejado de las cosas de Dios, en algún momento nos volvemos locos y pecamos, siempre hay un camino para regresar al Padre. Y ese camino, mi hermano, incluye tres cosas importantes. La primera es el arrepentimiento. El primer paso para regresar al camino, para poder regresar al convivio con Dios, es arrepentirnos. Pero déjeme intentar ilustrarle esto de esta manera.
Arrepentimiento no significa lo siento mucho. I am so sorry por lo que hice. Arrepentimiento significa que yo iba caminando en esta dirección que me llevaba a la muerte y dejo de hacer lo que estaba haciendo, que me conducía a la separación eterna, y me doy vuelta y regreso y camino en la dirección correcta, que es hacia el Padre. Eso es arrepentimiento. Para muchas personas arrepentimiento es: oh, lo siento mucho, me agarraron pecando, ahora me di color, como dicen en mi pueblo, ¿verdad? Ahora ya saben de qué pata cojeo, ahora ya saben cuáles son mis errores y lo siento mucho. Eso no es suficiente. Tienes que dejar de hacerlo, tienes que dejar de pecar. Debemos dejar para atrás aquellas prácticas que nos alejan del amor del Padre. Segundo paso hacia el camino de regreso al Padre es la restauración. La restauración es regresar al modelo original. Abra su Biblia, por favor, en 2 de Corintios capítulo 5. La Biblia dice allí, versículo 18: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La reconciliación no es como cuando dos personas se pelean, ¿verdad? Que se agarran a trompadas, ¿verdad? Se agarran a golpes, y viene el referee y dice: bueno, ya se pelearon un rato, reconcíliense, y ya estuvo. La reconciliación no es solamente la intervención de un árbitro, sino que la reconciliación que la Biblia habla es que hagamos las cosas conforme al modelo de la palabra de Dios, que hagamos las cosas de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos muestra que tiene que hacer. La reconciliación es algo que solo ocurre entre tú y Dios. La reconciliación ocurre cuando te arrepientes. Y tercer paso para el camino regreso al Padre es el pacto. Tienes que hacer pacto con Dios, pacto de nunca fallarle. ¿Alguna vez usted ha hecho un pacto con alguien? Nosotros hacemos pacto cuando firmamos un documento, por ejemplo, que vamos a comprar un carro. Vamos a comprar un carro y firmamos un pacto de que vamos a pagarle a la agencia del dueño del carro, le vamos a pagar ese carro en determinado tiempo, dando determinada cantidad de dinero cada mes. Eso es un pacto. Pues con Dios usted puede y debe de hacer pacto con Dios, porque Dios es un Dios de pactos. Lo vemos en el libro de Génesis, cuando vemos a Dios haciendo pacto con Abraham. Le promete que va a ser padre de generaciones, y lo invita a salir de su alcoba y le dice: puedes ver el cielo y ver todas las estrellas, así como todas las estrellas, la cantidad de estrellas que hay, así va a ser tu generación. Y para entonces Abraham no tenía parentela, su mujer era estéril, no había posibilidades de que él pudiera ser padre. Mas sin embargo Dios hace pacto con él y le dice que va a darle generaciones, que le va a dar descendencia. De igual manera, mi hermano, si te alejas del Señor y quieres caminar de regreso a Él, tienes que hacer pacto con Él para ser fiel a Dios. Mire, mi hermano, hoy en día la palabra pacto es tan mal usada
es tan mal usada, es tan despreciada la palabra pacto que casi no se quiere usar en las iglesias. Pero yo le voy a decir, es bueno que usted haga pacto con Dios. Pacto relacionado al hecho de que usted va a ser fiel a Él, de que usted no le va a fallar a Él. Yo hice un pacto con mi esposa en el año 1984 de que le iba a ser fiel. Y sabe una cosa, mi hermano, rompí mi pacto en el año 2006 cuando le fallé a mi esposa. Por 2 semanas yo rompí un pacto que después me llevó años poder volver a restaurar mi matrimonio. ¿Qué quiero decir con esto? Es bueno que usted haga pacto con Dios y lo mantenga, porque cuando se rompe un pacto, la restauración es tan doloroso, las consecuencias son tan garrafales muchas veces. Y yo le puedo garantizar una cosa por experiencia misma, que el hecho de hacer pacto con Dios hizo que pudiera yo restaurar mi pacto con mi esposa, que yo haya podido restaurar mi matrimonio, y lo doy como testimonio para la gloria de Dios. Si yo no hubiese hecho un pacto con Dios de que lo iba a seguir todo el tiempo de mi vida, yo no hubiera podido estar en este púlpito este día. Con este breve testimonio quiero decirte cuán importante es que hagas pacto con Dios. Pacto con Dios de que nunca le vas a fallar. El mensaje de hoy no es al respecto de un pacto con Dios, lo incluye. El mensaje de hoy es para que tú te recuerdes que hay allá afuera hombres y mujeres que necesitan regresar a los caminos del Señor. Hombres y mujeres que están huyendo del Padre, que necesitan regresar, necesitan saber que hay alguien que los espera con amor, con paciencia, con compasión, con misericordia. Ese es el Padre Celestial. Hágame el favor, póngase de pie y permítame orar por usted en esta tarde. Es muy importante que usted recuerde el punto principal de nuestra predicación en esta tarde. Es el siguiente: Jesús es lo opuesto del hijo mayor. Jesús es la antítesis del hermano mayor. Jesús es lo opuesto, lo que el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo hizo. Jesús está allí para poder hacer con que si alguien se ha alejado de la casa del Señor, si alguien se ha alejado de los caminos del Señor, pueda regresar a la casa del Señor. Si tú estás aquí en esta tarde y te has alejado de las cosas del Señor y has llevado una vida disoluta, una vida irresponsable, quiero darte la oportunidad a que regreses a los caminos del Señor en esta tarde. Solo tienes que levantar tu mano en donde estás. Es lo único que tienes que hacer. Nosotros vamos a orar por ti. Puedo ver esa mano, puedo ver esa otra mano levantada, puedo ver esas manos de hijos pródigos regresando a la casa, al convivio. Veo esas manos levantadas, veo esa tercera mano levantada, veo esta cuarta, quinta, veo todas estas manos levantadas en esta hora. Y Padre, yo te vengo a pedir a ti, oh Dios, que tú recibas a estos hijos pródigos como lo recibiste a los que estaban en la parábola de Lucas capítulo 15. Padre, yo te suplico que los recibas con anillos, con vestimentas nuevas, con fiestas, Señor, como dice tu palabra que hubo en aquel momento. Te pido, Dios, que los afirmes en el caminar en tu reino, que sean hombres y mujeres, Señor, que están haciendo un pacto contigo, Señor, de que van a seguirte por el resto de sus vidas. Te pido, Dios, por cada uno de nosotros que estamos aquí, Señor, los que hemos perseverado, los que hemos caminado contigo, Señor, lo que hemos hecho, hemos estado fieles, los que hemos obedecido tus mandatos, hemos cuidado de tu hacienda, hemos cuidado de tu rebaño.
Te pido, Dios, que nos permitas mantener un corazón compasivo para darle la bienvenida a todos aquellos, Señor, que han despilfarrado sus vidas, Señor, habiéndola obtenido de ti, Señor. Señor, yo quiero pedirte que tú bendigas a mis hermanos, que tú bendigas todo lo que hagan el resto de esta semana, que tú los lleves con bien también de regreso a sus hogares en esta tarde. Yo los bendigo, Dios, creyendo que aún verán cosas extraordinarias en sus vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Que Dios los bendiga. Gracias por escucharme una vez más.